Buenas chicos, esta semana trabajaremos el temita de función cuadrática correspondiente a la novena guía de trabajo del 25 al 29 de octubre. Ok chicos, vamos a trabajar el temita de función cuadrática. Este es un tema que a nivel de noveno año ya nosotros habíamos visto, digámoslo así, como su parte elemental, o sea, la parte introductoria. Con este problemita vamos a volver como a retomar un poquito exactamente en qué consiste una función cuadrática, qué es lo que describe una función cuadrática y muchas características que él presenta. A nivel de noveno nosotros no trabajamos tantas. Ya a este nivel sí vamos a trabajar muchas más características que son muy importantes a la hora de un análisis de una función, ya sea que me la den en forma algebraica o que me la den en forma gráfica. Entonces, la actividad es un problemita que se llama Maestro Pokémon. Dice, lea la siguiente situación problema que se plantea, seguidamente responda las preguntas que se le realizan. En este pedacito de texto, ven que está mezclado blanco con negro. Lo que sale con negro fue que en la guía no aparece, como que el dibujo tapó ese texto. Entonces, para que ustedes sepan, para que lo puedan agregar. Entonces dice, un entrenador Pokémon quiere atrapar a un Pikachu cercano. Para ello lanza su Pokébola, la cual describe una trayectoria en forma de parábola, la cual la podemos representar a través de la siguiente función, que es p de x igual a menos 0,05x a la 2 más 0,6x, donde p es la altura en metros de la Pokébola cuando está a x segundos desde el punto en que fue lanzada por el entrenador. Entonces vamos a imaginárnoslo como este dibujito. Aquí el entrenador tira la bolita, hace una parábola es como una curvita, ¿verdad? Que hace como, se va hacia arriba y después empieza a bajar, de manera que va a darle al Pikachu, ¿verdad? El P se supone que va a representarme la altura que va a tener esa bola. En el momento que es lanzada, va a ir subiendo, 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 va a llegar a una altura establecida y después empieza a bajar para llegar a pegarle al Pikachu. Y la X van a ser los segundos que tarda en hacer ese recorrido. Esas son las dos variables que estaríamos teniendo en este problema. Entonces vienen estas preguntitas. Dice, de acuerdo con la información anterior, conteste las siguientes preguntas. ¿Cuál es la altura de la Pokébola si lleva un segundo de haber sido lanzada? Okay, recordemos que el tiempo corresponde a la X. Entonces, si me están preguntando por la altura, me están preguntando por Y. O sea, es un cálculo de imagen. Y recuerden que en el cálculo de imagen nada más lo que hacemos es sustituir. Entonces, yo agarro la función que tenemos aquí, que en este caso es p de x, pero entonces ya en vez de x, ¿qué vamos a poner? El 1, que es el tiempo, que en este caso es a un segundo. Y lo cambiamos en la ecuación. Entonces, menos 0.05 por 1 al cuadrado más 0.06 por 1. Y todo eso en la calculadora nos da 0,55. ¿Qué significa? Que va a llevar una altura de 0,55 metros. O sea, eso es aproximadamente 55 centímetros, ¿verdad? Si lo vemos para no verlo en decimal. Ahora, ¿cuál sería la altura que lleva a los 6 segundos de haber sido lanzada? Entonces es lo mismo. Otra vez me preguntan por altura, que es imagen, y 6 es el X, o sea, es preimagen, entonces es sustituir nada más. Entonces agarramos igual la misma función, solo que ahora en vez de X ponemos 6, metemos en la calculadora y eso nos da 1,8. Ve que lógicamente va a ir subiendo. Ahora vea lo que pasa a los 11 segundos. Vuelvo a tomar la función y lo vuelvo a sustituir y vemos que llegamos de nuevo a 0,5. ¿Qué está sucediendo ahí? Ve que ya empezó a bajar otra vez, porque va a llegar un punto a la hora de ser una parábola de que va a llevar y va a llegar a una altura y de esa altura máxima va a empezar a bajar otra vez, que muy probablemente es lo que está sucediendo aquí. No sé si el 1,8 será la altura máxima. Podría ser la altura máxima, podría ser otra. Eso va a depender de lo que vamos a aprender nosotros ahora de hacer el estudio con una función cuadrática. ¿Cómo puedo yo determinar cuál podría ser ese punto máximo que tenga una función o que tenga una parábola? Ahora, la idea es que esos valores que ustedes obtuvieron ahí los completemos en esta siguiente tabla. Entonces, ¿qué es? Los numeritos de arriba son los segundos. Entonces, ahí viene desde el 0 hasta 13. Incluso podemos poner más, ¿verdad? Pero ahí, bueno, lo hice con 13. Entonces, la idea es completar. Ya vimos que con 1 nos dio 0,55, que con 6 nos dio 1,8 y con
11 nos dio 0,55. La idea es que hagamos lo mismo con todos los demás valores. Esos los voy a dejar para que lo trabajen ustedes, no lo vamos a hacer aquí. Hay una opción también de hacerlo con calculadora, que la guía lo trae. Igual es opcional, ¿verdad? Hacerlo. No están obligados porque de todos modos a ustedes no les van a pedir hacer este tipo de tablas a un examen de Faro. Pero digamos, aquí la forma de poderla completar es nada más ir cambiando la X por 0, cambiamos después por 2, por 3, por 4 y así completamos toda la tabla de valores. Que basados en el ejercicio anterior, entonces, lo que vamos a concluir es que la trayectoria que traza la pokebola desde que es arrojada hasta que toca el suelo es llamada una parábola y es una de las representaciones gráficas que tiene una función cuadrática. Vamos a definir ya algebraicamente o hablando en idioma matemático qué es una función cuadrática. Dice que es aquella que tiene grado 2, o sea, ¿qué significa eso? Que el mayor exponente que tiene la variable, la x por lo general, porque siempre viene como con x, pero puede ser cualquier otra letra, es exponente 2. Y se define de la siguiente forma. Así como cuando vimos función lineal, dijimos que la función lineal tenía la forma f de x igual a mx más b. La función cuadrática tiene una forma también establecida, pero esta forma es el ax al cuadrado más bx más c. Vamos a trabajar tres términos donde el A, el B y el C van a ser números reales. Ahora, podría pasar que el B y el C no estén. O sea, estos dos términos podría ser que en una función cuadrática no vengan. Entonces simplemente se ponen que valen 0. Pero el ax al cuadrado es sumamente importante que venga, porque si no está el término que tiene el x al cuadrado, no es una función cuadrática. Entonces ese término tiene que estar siempre, ¿verdad? Ahora, en ese ejemplo que hicimos de la pokebola, si ustedes se fijaron, tenía solamente dos términos. Tenía el término que tenía el x a la 2 y el término que tenía x. No había un numerito solo. Entonces, si me piden encontrar quién es A, quién es B y quién es C, vemos que en este caso, entonces, el valor de A es quien acompaña al x a la 2, o sea, menos 0.05, ve que aquí aparece. El valor de B sería 0,6, ve que aquí está, 0,6. Y C es el número solo, y ve que no venía ningún número solo, entonces simplemente se pone que C es 0. Es lo que les mencionaba de que la B y la C perfectamente pueden no estar. Incluso puede estar solo la X a la 2, pero el X a la 2 sí, siempre tiene que estar para que sea una función cuadrática. Entonces, vamos a recordar con esta practiquita cómo era que determinábamos el valor de A, de B y de C. ¿Verdad? Entonces, hay que recordar siempre que A es quien está con X a la 2, B es siempre quien está con la X y C es el numerito solo. No siempre va a venir ordenada la función, entonces yo tengo que irme fijando y teniendo mucho cuidado. Y parece mentira que esta parte, al fin y al cabo, va a ser la más importante, porque resulta que todas las características que vamos a ver de la función cuadrática van a tener que ver con quién es A, quién es B y quién es C. O sea, basados en esos tres valores es que yo puedo determinar todas las características que presenta la función cuadrática. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Dice menos x a la 2 menos 3x más 7. Entonces sería, quien está con x a la 2 es el A. O sea que en este caso hay un menos, ¿verdad? Afuera de él. Entonces, eso significa que es un menos 1. Recuerden que ahí el 1 no es necesario ponerlo porque está la X, pero si yo ya les estoy preguntando quién es el A, ahí sí tienen que poner el 1 y lógicamente ponerle el negativo. Siempre las constantes llevan los signos. El B es quien está con X, que en este caso es menos 3, y el C es el que está solito, o sea, el 7. En la segunda viene desordenado, pero igual, el A siempre es quien está con X a la 2, o sea, 4. El B es quien está con X, o sea, 5, y el C es el numerito solo, o sea, el 2. En la tercera, quien está con x a la 2 es un medio, quien está con x es menos 4 y no hay ningún número solito, entonces C vale 0. En la número 4, quien está con x a la 2 es 3, no hay nadie con x, entonces el B es 0 y el numerito solo sería menos 7. Igual esa también estaba desordenada. En la que sigue, el A es 15, esa sí viene ordenada, el B es 1,
¿verdad? Que dice más x, entonces sabemos que a la par de la x está el 1 imaginario, y c sería menos 8, que es el numerito solo. Y en esta última, que es lo que antes les mencionaba, vea que solo está el término de x a la 2, no hay ningún problema, es una función cuadrática, donde la vale menos 1. Y como no aparece ni la x ni el numerito, es porque b vale 0 y c vale 0. O sea, no importa que el b y el c sean 0, pueden ser 0 en cualquier momento. El único que nunca puede ser 0 es el valor de a, porque eso sería que el x a la 2 no existe en la función. Y para que sea cuadrática, tiene que estar ese x a la 2. Ok, chicos, vamos a resolver estos dos ejemplos al mismo tiempo. Eh, Muy importante, que es lo que les estaba mencionando. Todo ejercicio, antes de realizarlo, yo lo primero que debo de saber es quién es el valor de A, quién es el valor de B y el valor de C. En este ejercicio no viene en la guía especificada, pero yo voy a yo voy a ponérselos aquí para que los tengamos presente, porque los vamos a estar necesitando en todo momento. Entonces, por ejemplo, en esta primera, el valor de A es 1, ¿verdad? Porque x a la 2 está solito, entonces lo que tiene es un 1 imaginario. El valor de B es menos 2 porque es quien está con x. Y en este el valor de C es menos 3. Okay, ahí tenemos los tres valores. Ahora nos vamos al segundo ejemplo, lo mismo. El valor de A es quien está con x a la 2. Vea que esta está desordenada, pero sabemos que el que está con x a la 2 es menos 2. El valor de B es quien está con x, que en este caso es menos 4. Y el valor de C va a ser el numerito que me sale solo, o sea, el 16. O sea, eso es lo primero que debemos de hacer siempre que nos piden hacer un estudio de una función o nos piden cualquier cosa de una función cuadrática. Lo primero que hacemos ahí a la par de la función, identifiquemos claramente quién es A, quién es B y quién es C. Y ojalá lo escribamos, porque a veces yo me atengo a que ahí lo tengo y que después lo hago bien y después se me fue el signo. Se me olvidó que tenía el menos. Entonces mejor siempre los especificamos, así como se los acabo de poner yo ahí. Entonces, vamos primero con la concavidad. ¿Cómo determinábamos la concavidad? Fijándonos en el valor de A. Entonces, ahí aparece las dos posibilidades que existen de concavidad. Está cuando es concavidad hacia arriba, o sea que es una canastita hacia arriba, ve como aparece aquí como una carita feliz. Es cuando el A es mayor a 0. ¿Qué significa eso? O sea, cuando es positivo. Eso significa A mayor a 0. ¿Y cuándo va a ser una canastita hacia abajo? O sea, una carita triste. O sea, cóncava hacia abajo. Cuando el A es menor a 0, o sea, negativo. Entonces, en estos dos ejemplos, vemos que en el primer ejemplo el A es 1, o sea, positivo. Entonces yo ya sé que es cóncava hacia arriba. Y veamos en el segundo, el A es menos 2, o sea, es negativo. ¿Qué podemos garantizar entonces? Que es cóncava hacia abajo. ¿Verdad? Ahí tenemos ya la primera característica de lo que es la concavidad. Ok, ya sabiendo lo que es la concavidad, vamos ahora a ver el segundo punto. Ok, vamos ahora con el discriminante. El discriminante ya es una formulita que nosotros hemos estudiado y la estudiamos inclusive este año cuando trabajamos en circunferencia para saber si una recta era tangente, secante o exterior a una circunferencia. Usamos esta formulita. Esta formulita, vea que involucra tanto el valor de A como el de B como el de C. Y vamos a tener tres posibilidades. Cuando yo aplico la formulita del discriminante, tengo la posibilidad de obtener un valor positivo, o sea que el discriminante me dé un número positivo. Eso significa que la ecuación tiene dos soluciones, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros en el tema de círculo y circunferencia nos daba positivo el discriminante, decíamos que era secante, porque la secante corta en dos puntos, es porque tiene dos soluciones. O sea, esa es la misma relación, o sea, que tiene dos. Si el discriminante me da 0, es porque solo es una solución, que en el caso del tema de círculo y circunferencia es que era tangente, recuerdan que solo tocaba en un punto. ¿Verdad? Es como recordando también un poquito el tema pasado. Igual eso es importante porque todo esto nos interesa para Faro. Y el último caso es cuando el discriminante nos da negativo. Cuando nos da negativo, significa que no tiene soluciones. O sea,
como en el caso de la circunferencia y la recta, que es exterior porque no la corta, o sea, no tendría solución. Entonces, ¿eso qué significaría? Que la función cuadrática, a la hora de graficarla en un plano cartesiano, no va a cortar al eje X cuando es negativo. Corta al eje X solo en un punto cuando es 0 y corta en 2 puntos al eje X cuando es positivo. Entonces vamos a verlo en los dos ejemplos. Primero, algo muy importante, cuando nosotros vamos a usar una fórmula y la fórmula tiene elevados al cuadrado, siempre es muy importante que si el numerito que yo voy a elevar al cuadrado es negativo, debo ponerlo en paréntesis. Eso es algo que yo siempre les recalco y he estado observando en algunos ejercicios que estuvieron haciendo del instrumento, que en una formulita que tenían que ponerle algo al cuadrado, no estaban elevándolo, no lo estaban poniendo con el paréntesis. Entonces, eso hace que el resultado esté incorrecto. Entonces, vea que aquí, cuando yo voy a poner el discriminante, recuerden que el discriminante es b al cuadrado y vea que b es menos 2. Entonces, vea que yo lo puse entre paréntesis al cuadrado. Menos 4 por lo que vale a, que es 1, por c, que vale menos 3. Sin embargo, aquí, vea que el menos 3 yo lo puse en paréntesis, como para ir a lo seguro. Pero aquí tampoco sería tan necesario por el hecho de que no tiene exponente. Pero si le ponen el paréntesis, tampoco va a estar mal. Y lo ponemos todo en la calculadora y nos da que el discriminante es positivo. ¿Eso qué significa? Ya de los 3 casos que tenemos aquí, este es el caso 1, o sea que tiene 2 cortes. O sea que la función cuadrática corta al eje X en 2 puntos. O sea, ya se descarta el caso 2 y el caso 3. Aquí estaríamos aplicando el caso 1, ¿verdad? Aquí estaríamos con el caso 1, ¿verdad? Que el discriminante es mayor a 0. Veámoslo ahora en el otro ejemplo. Igual, uso la misma formulita, solo que ahora con el b, el a y el c de la otra función. Entonces, igual, b al cuadrado, vea que el menos 4 es negativo, entonces va en paréntesis al cuadrado, menos 4 por a, que en este caso es menos 2, por c, que es 16. Lo meto todo en la calculadora y me da 144. Aquí también estamos con el caso 1, o sea que el discriminante me da positivo. Eso significa que entonces vamos a tener 2 soluciones. Ahora vamos a ver cómo es que encontramos esas soluciones. Ahora, cuando ya sabemos el valor del discriminante, que ya sabríamos que en ambos ejemplos vamos a tener que encontrar 2 soluciones, ¿cómo determinamos esas soluciones? Ok, entonces vamos a verlo. Dice que las soluciones se usa esta formulita que está aquí, que dice menos b más menos raíz del discriminante entre 2 por a. Ahora, profe, ¿qué significa el más y el menos? O sea, que en este caso, de hecho, en estos dos casos, yo tendría que hacer una primera fórmula con el más. O sea, hacer menos b más raíz del discriminante entre el 2 por a y hacer otra con el menos. Ahí encontraríamos las dos. En el caso de que el discriminante me diera 0, hago solo una vez. Hago menos b más o menos raíz de 0 me va a dar siempre 0. Entonces, por eso se hace solo una vez, entre 2 por a, y ahí solo obtenemos una solución. Y cuando me da negativo, ni siquiera lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando el discriminante a mí me da negativo y yo meto el discriminante dentro de una raíz siendo un número negativo, recuerden que la calculadora me va a dar error. Entonces, no, por eso es que no tiene solución. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos usando, vea que ahí, para ahorrar tiempo, yo lo que hago es que igual, vea la formulita tiene el menos. Entonces yo pongo el menos de la fórmula y el b es menos 2, por eso es que aparece menos 2. Hago en la calculadora, entonces menos 2 más, primero hago un tiro, más raíz de 16, porque 16 nos dio el discriminante, entre 2 por 1. Le doy igual y ahí obtengo el primer x. Y después hago lo mismo y quito este más y ahora pongo menos. Y vuelvo a meter todo en la calculadora y ahí obtenemos los dos valores, que serían menos 1 y 3. Ahora, algo importante que aquí también viene para que ustedes lo tomen en cuenta. Las calculadoras de ustedes tienen una forma de cómo calcular las soluciones de una función cuadrática. En las calculadoras grises, digámosle así, las más viejitas, las de FX 570, se hace modo 53 o mode 53. Creo que en la guía me faltó el 3. Yo ahora que hice la presentación vi que me faltó que poner ese 3.
por si lo quieren agregar. Eso está en la página 6, en la parte de abajo, donde está esta teoría. Viene nada más mode 5 y me faltó el 3, es mode 5, 3. Entonces uno lo que va poniendo en la calculadora es cuánto vale A, le pone la A, pone igual, pone B, pone igual, pone lo que vale C, igual dos veces y ya le sale lo que vale el X1, que en este caso sería menos 1, y el X2, que sería 3. Y ahí tendríamos las dos soluciones. Esto de usar la calculadora lo hacemos cuando la ecuación tiene una solución o dos soluciones. Cuando el discriminante me da negativo, ni siquiera hay que intentarlo, porque sabemos que nos va a dar error, ¿verdad? Y el otro caso es usando la calculadora blanca, que se hace menú, el signito de menos, 2, 2. Esto se lo dejo para que lo practiquen ustedes, porque igual vea que yo les estoy dando a ustedes estas herramientas, que con esto vamos a lo seguro. Esto es para hacer las cosas un poquito más rápido si ustedes quieren, o para revisarse también. Y vean que es importante lo que les mencionaba al principio de sacar quién es A, quién es B y quién es C, porque hasta para la calculadora yo necesito poner en ella quién es A, quién es B y quién es C para poderlo determinar. Ahora, recuerde que como estamos trabajando intersecciones con el eje X, las intersecciones con el eje X son simplemente pares ordenados. Entonces, esos pares ordenados siempre van acompañados de 0, porque recuerden que cuando corta el eje X, el que vale 0 es Y. Entonces, la forma correcta de colocar la respuesta para decir quién es la intersección con el eje X es poniendo en par ordenado cada valor, pero cada valor va por aparte, porque es como decir que son los ceros. A esto es exactamente lo que le llamamos los ceros de una función, lo que hemos estado viendo en estas guías pasadas. Cuando yo les pido los ceros de una función es donde cortan el eje X. Entonces recuerden que se ponían o menos 1 o 3, nada más los numeritos de X, o se colocan como par ordenado cada uno, no juntos, ¿verdad? O sea, yo no puedo poner que es menos 1,3 como par ordenado, no. Ellos son pares ordenados independientes. Uno es menos 1,0 y el otro es 3,0. Eso en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, igual usamos la misma formulita. Hacemos un tiro con más y otro tiro con menos. Lo único que cambia es esto, ¿verdad? El menos 4 va igual porque es menos b, o sea, el menos de la fórmula y el menos del b, que en este caso también es menos 4. Más raíz de 144, que eso fue lo que nos dio el discriminante, entre 2 por a, que en este caso la a menos 2. Entonces, un tiro pongo todo con más. Después ahí obtengo el primer X, luego lo cambio por menos y obtenemos el segundo X, que en este caso serían 2 y menos 4. O si lo hago con calculadora usando modo de 53 o menú menos 2, 2, también obtenemos los mismos dos valores y lo damos como pares ordenados, menos 4,0 y 2,0. Ahí ya es por la costumbre de poner de primero el negativo para ponerlo ordenado, pero el orden no me altera. En realidad puedo poner 2,0 o menos 4,0. Eso no me va a afectar la respuesta. Ok, eso sería con la intersección con el eje X. Ok, chicos, ahora continuamos con la intersección con el eje Y. Este es muy sencillo, porque la intersección con el eje Y es automáticamente con el valor de C, solo que se coloca como par ordenado que corta el eje Y. Recuerden que cuando corta el eje Y, el que vale 0 siempre es la X. Entonces es simplemente 0, lo que vale C. Ya sabíamos que en el primer ejemplo C valía menos 3, entonces 0, menos 3. Y en el segundo ejemplo C vale 16, entonces 0,16. Y ahí tendríamos ya estas primeras 4 características de concavidad, es fijándonos en el valor de A. En el discriminante es usando la formulita del discriminante. Para discriminante podemos tener 3 posibilidades, que me dé positivo, me dé 0 o me dé negativo. En estos dos ejemplos me dio positivo, entonces calculamos 2 veces la X. Puede ser con la formulita o usando calculadora. Y la intersección con el eje Y es simplemente el valor de C, siempre acompañado con 0 porque es un corte. Entonces sería 0, lo que vale la C. Ok, chicos, continuando, vamos ahora a analizar cómo calculábamos el vértice y a quién se refiere con el vértice, el eje de simetría y el ámbito en una función cuadrática. Aquí vamos a, de nuevo, porque vamos a seguir utilizándolo, recordar que el valor de A es 1,
que el valor de B es menos 2 y que el valor de C es menos 3. Eso en el ejemplo 1. Y en el ejemplo 2, el valor de A es menos 2, el valor de B es menos 4 y el valor de C es 16. ¿Ok? Ahora sí, entonces vamos con el vértice. Cuando hablamos en una función del vértice, nos vamos a referir a ese punto que es máximo o que es mínimo. Eso va a depender de la concavidad. Vean que, por ejemplo, cuando la función es cóncava hacia arriba, que está sucediendo en este caso, ¿verdad? Que es una carita triste, cuando es cóncava hacia arriba tenemos un punto alto. Es como cuando lo que hizo la bola, ¿verdad? Que empezó a subir y después empezó a bajar. Entonces hay un punto máximo. Ese punto máximo es lo que conocemos como el vértice, que es usando esta formulita. Recuerden que el vértice es simplemente un par ordenado, que está formado por un valor de X y por un valor de Y. Solo que cada uno de ellos, como son específicamente de la función cuadrática, yo puedo determinarlos por medio de fórmulas, que son estas que están aquí. Y en el caso de que si es cóncava hacia arriba, o sea, como este caso que es la carita feliz, cuando sonríe, lo que tenemos es un mínimo, ¿verdad? Aquí tendríamos un máximo y aquí tendríamos un mínimo. Podemos encontrarlo solo con las calculadoras blancas, usando menú menos 2, como que si estuviéramos buscando las soluciones y al final le agregamos Shift o la teclita OPTN. Ahí lo pueden ustedes después tal vez ver. Si no, simplemente se usa la formulita del vértice que aparece aquí. Entonces, nos vamos a aplicarlo al primer ejemplo. Puedo irlo haciendo los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Recuerden que es un par ordenado. Al ser un par ordenado, voy poniéndolo en paréntesis, con la coma separando cada uno. Cuando yo meto en la calculadora, yo meto en la calculadora cada uno de ellos por separado. O sea, el X me va a dar un valor cuando lo meto en la calculadora y el Y me da otro valor cuando lo meto en la calculadora. Cuando me lo meten todos los dos juntos. Porque vean que la coma es porque son valores independientes. Entonces, la formulita dice que es menos B entre 2 por A. Entonces, pongo el menos de la fórmula y el menos 2. Vea que por eso pongo menos menos. Y abajo sería 2 por 1. Eso yo lo pongo en la calculadora y me va a dar el valor de X, o sea, 1. Aquí está. Y para el otro sería menos discriminante entre 4 por A. Ya en el caso anterior habíamos visto que el discriminante nos dio 16. Entonces es nada más el menos de la fórmula con el 16 entre 4 por 1, porque el A vale 1, lo meto en la calculadora así como está aquí y me da este menos 4. Quiere decir que este vértice, en este caso, sería entonces un punto mínimo, ¿cierto? ¿Por qué es mínimo? Porque recuerden que esta era cóncava hacia arriba, es así. Al ser cóncava hacia arriba, lo que tengo es un punto abajo. Entonces, esto es un punto mínimo. Ahora veamos en el segundo ejemplo. Recuerden que en el segundo ejemplo era cóncava hacia arriba. Al revés, perdón. Cóncava hacia abajo aquí y cóncava hacia arriba en la primera. En la primera es cóncava hacia arriba, entonces era un punto mínimo. En la segunda es cóncava hacia abajo porque es negativo, entonces hay un punto máximo. Entonces, este va a ser un punto máximo. Y usamos igual la misma formulita, solo que con los datos del ejemplo 2. Entonces la formulita dice que es menos B entre 2 por A, o sea, menos de la fórmula, el B es menos 4, entonces por eso menos 4, dos veces el menos, el de la fórmula y el del B, entre 2 por A. Esto yo lo pongo en la calculadora solito y me da el valor de X, que es menos 1. Y me voy con el valor de Y, que es el menos discriminante entre 4 por A. En este caso, recuerden que el discriminante nos dio 144. Entonces le pongo el menos de la fórmula, por eso menos 144. Entre 4 por A, entonces lo meto en la calculadora y me da el 18. Entonces en este caso, este vértice sería un máximo, porque la función era cóncava hacia abajo. Ok, vamos a continuar ahora con el eje de simetría. Okay, primero, veamos a qué se refiere en una función cuadrática con el eje de simetría. Ustedes saben que la función cuadrática a la hora de ser una parábola, resulta que se hace
aquí a la mitad, digamos exactamente pasando por el vértice, digamos que la bolita, en este caso sería el vértice. Esta lineecita que ustedes ven que se pasa acá, divide siempre a la función cuadrática en partes iguales, ya sea que sea cóncava hacia arriba o que sea cóncava hacia abajo. De cualquiera de las dos formas, debería de ser simétrica en cualquiera de ambos, cualquiera de los dos lados. Ese es un caso donde es que tiramos una pelota para arriba, pero si fuera que la pegamos al suelo, digamos, porque también se juega de que yo reboto la bola al suelo y sube al otro lado, entonces haría una parábola cóncava hacia arriba. Entonces el eje de simetría es lo mismo. Y el eje de simetría corresponde únicamente al valor de X del vértice, porque cuando yo trazo esta línea aquí en el plano cartesiano, por donde pasa es por el eje X, donde hace aquí, acá, corta al eje X. Porque recuerden que aquí hay que imaginarnos que tenemos el eje X y el eje Y, entonces donde yo trazo esta línea, que es por donde pasa la bola, que la bola puede estar aquí arriba o puede estar en el suelo, bueno, a mí esta canastita fue que no me quedó como muy simétrica, pero la idea era que si la pelotita la pego al suelo, entonces yo hago una parábola y se me queda similar a ambos lados. También puede ser o hacia arriba o hacia abajo, siempre hay una simetría. Debe de haber una simetría. Y esa simetría es simplemente el X del vértice. Entonces, en el primer ejemplo, es hacer nada más el menos b entre 2 por a, que ya antes lo hicimos, que era menos 2 entre 2 por 1, que me dio 1. Yo aquí lo puse con todo el procedimiento porque esto es independiente. A ustedes pueden pedirles el eje de simetría de una función, nada más. Ahí tal vez era nada más agarrar el 1 y ya porque ya lo habíamos hecho, pero sí me interesa de que ustedes sepan que si no lo tenía sacado, hay que sacarlo. Y se saca con la misma formulita del vértice, pero solo el X. O sea, cuando me hablan de eje de simetría, solo se trabaja con el X del vértice. Y lo mismo con el otro ejemplo. Entonces, el menos b entre 2 por a, solo que entonces en este caso sería nada más hacer el valor de X, que es menos 4 entre 2 por 1, que nos había dado menos 1. O sea, yo pude haber dicho igual, que nada más es el X del vértice ya. Igual me gusta poner el procedimiento para que ustedes sepan que igual yo puedo hacer el procedimiento independientemente de la función que a mí me estén dando, porque es una fórmula. Lo que sí tengo que saber y identificar siempre es quién es A, quién es B y quién es C. Eso es lo que siempre es importantísimo en este tema. Ok, y por último, vamos a trabajar lo que es el ámbito. Ya ustedes saben lo que es el ámbito en una función común y corriente. Recuerden que el ámbito es desde el punto más bajo hasta el punto más alto. A eso es lo que se refiere con el ámbito. Entonces, vamos en estos dos dibujitos a analizar los únicos dos casos que tiene una función cuadrática. Vemos aquí en la primera, que era el caso que antes yo les daba, que para hacer una cóncava hacia arriba, vemos que es una persona sumergiéndose en el agua, llega y empieza a subir al otro lado. Vemos que aquí está haciendo una parábola cóncava hacia arriba, ¿verdad? Cuando a es mayor que 0. Entonces, el punto más bajo, de nuevo, va a ser el vértice. Recuerden que el vértice es el mínimo en este caso, cuando la parábola es cóncava hacia arriba. Y el punto más alto va a ir siempre al infinito. Por eso es que el ámbito es del menos discriminante entre 4 por a al más infinito. ¿Por qué menos discriminante entre 4 por a? Recuerden que el menos discriminante entre 4 por a es el y del vértice. Y recuerden que cuando trabajamos el ámbito se trabajaba en ¿cuál eje? En el eje y, perdón. Se trabaja en el eje y. Recuerden que lo que es dominio, creciente, decreciente y constante se trabaja en el eje X. Y lo que es el ámbito se trabaja en el eje Y, que es del punto más bajo al punto más alto. Y todo lo decreciente, constante y decreciente y dominio va de izquierda a derecha. Entonces, cuando es cóncava hacia arriba, como es el primer caso donde se sumergieron en el agua, entonces va primero el Y del vértice y luego el infinito. Y se pone cerrado el Y. El infinito siempre va a ir abierto. Y en el caso de si es cóncava hacia arriba, o sea, cuando el A es negativo, entonces lo que tenemos es un punto máximo. Pero igual, entonces viene del punto más bajo, vendría de menos infinito, porque viene desde abajo, y hasta el más alto, que sería el mismo menos discriminante entre 4 por a, porque ese siempre va a ser el punto más alto de la función cuadrática, ese y. Porque recuerden que el vértice es el punto mínimo o es el punto máximo. Solo que cuando hablamos de ámbito, utilizo el y.
cuando hablamos de creciente y decreciente, vamos a utilizar el X, que eso lo vemos en la próxima diapositiva. Entonces, en este caso, vea qué sencillo, sería nada más hacer, en el caso de cuando A era mayor que 0, es el caso de los que se están sumergiendo en el agua. Entonces va primero el Y, o sea, el menos discriminante entre 4 por A, que ya antes lo habíamos calculado y nos dio ¿cuánto? Menos 4. Entonces de menos 4 más infinito. Aquí está la respuesta. Y en el segundo ejemplo, es como el caso de la bolita, porque es cóncava hacia abajo. Va primero el menos infinito, porque siempre de abajo hacia arriba, y el punto más alto ahora es el menos discriminante entre 4 por A, que antes ya lo habíamos calculado y nos había dado 18. Y ahí lo tenemos, que nos dio 18. Ok, continuando, de las últimas dos características, vamos primero con lo que es el régimen de variación. El régimen de variación es cuando decimos dónde crece y dónde decrece una función. Para la función cuadrática yo no puedo decir que crezca o decrezca en todo su dominio. Tengo que separarlo. ¿Por qué razón? Porque está partido en dos. Hay una parte que baja y después sube, en el caso de que es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Por ejemplo, en esta, que esta es cóncava hacia arriba. Aquí vamos a de nuevo, ¿verdad? A retomar que el A vale 1, que el B es menos 2 y que el C es menos 3. Sabemos que es cóncava hacia arriba, o sea que tiene un punto mínimo, pero entonces si ustedes se fijan, esta función cuadrática hay una partecita que baja y después otra que sube. Entonces tiene de las dos, tiene una parte creciente y una parte decreciente. En el caso del segundo ejemplo, como es cóncava hacia abajo, cambia. Ahora tiene un máximo, entonces hay una primera parte que sube y después una parte que baja. Pero igual, tiene una parte que crece y una parte que decrece. Y recordar que el A es menos 2, que el B es menos 4 y que el C es 16. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a observar qué es lo que nos dicen de cada una de los dos, ¿verdad? Vemos igual, en el de cóncava hacia arriba, analicemos aquí donde está la persona sumergiéndose. Entonces, lógicamente, a la hora de sumergir va a decrecer. Esta primera parte baja. Entonces, ¿cómo baja? Recuerden que creciente y decreciente es en el eje X. Entonces, viene de menos infinito, ¿verdad? Porque viene de izquierda, recuerden que la analizamos de izquierda a derecha. Entonces, aquí viene de menos infinito y llega al mínimo. Como es en el eje X, vean que ahora con quién voy a trabajar. Con el menos b entre 2 por a, que es el X del vértice. Porque recuerden que al llegar al mínimo, a donde llega es al vértice. Pero ahora el que tengo que tomar en cuenta es al X del vértice. Porque lo que es creciente y decreciente se analiza en el eje X. Y cuando ya llegó al mínimo y ven, ya la muchacha sabe que no puede bajar más, va a empezar a subir. O sea, para salir del agua, ¿verdad? Entonces aquí crece. Entonces hacia este lado va para más infinito. Entonces, ¿de dónde va a empezar a crecer? De nuevo de este mínimo al más infinito. Entonces, vea que aquí decrece de menos infinito al menos b entre 2 por a. Y crece del menos b entre 2 por a al más infinito. O sea, cuando es cóncava hacia arriba, primero decrece y luego crece. Ahora vean, vamos de nuevo con el caso de la bolita. Cuando tiro la bolita para arriba y baja donde está el otro chiquito, primero va a crecer. Entonces va primero de menos infinito
y a donde llega es a un máximo. Pero de nuevo, ese máximo es un vértice y el vértice con el que tengo que trabajar es con el X de él, porque estamos trabajando con la variación. La variación es únicamente en el eje X, ¿verdad? Entonces sería de menos infinito a menos b entre 2 por a, ahora es donde va a ser creciente, y de ese mismo valor hacia el más infinito es donde ahora va a ser decreciente. Si ustedes se fijan, vean que los intervalos son los mismos, solo que en la que es cóncava hacia arriba, primero decrece y luego crece. Y cuando es cóncava hacia abajo, primero crece y luego decrece. O sea, lo que cambia es la variación. Entonces, veámoslo en el ejemplo 1. En el ejemplo 1 ya desde antes habíamos dicho que menos b entre 2 por a nos daba 1. Entonces, nada más, lo que sabemos que cuando a es mayor que 1, la primera parte decrece, o sea, de menos infinito al 1 va a decrecer. Y del 1 al más infinito va a crecer, porque es cóncava hacia abajo. Estamos con el caso como que se estuviera sumergiéndose en el agua. Y el otro caso es cuando es cóncava, no, perdón, esta es cóncava hacia arriba. No sé por qué sigo diciendo hacia abajo. Es cóncava hacia arriba, entonces decrece en la primera mitad, o sea, de menos infinito al 1, porque estamos analizándolo de izquierda a derecha, y después del 1 al más infinito. Por lo general, aquí sí vamos a dejar los valores del menos b entre 2 por a abiertos en ambos intervalos. En el ámbito sí se deja cerrado, pero aquí lo dejamos abierto, lo mejor porque no sabemos a cuál de los dos dárselo. Entonces mejor al final, mejor los dejamos abiertos los dos. Recuerden que cuando hacíamos lo de creciente y decreciente, cuando había un número compartido, lo mejor es dejarlo abierto. No significa que va a estar malo si lo ponen cerrado, pero lo mejor es dejarlo siempre abierto, ¿verdad? Y en el otro caso, cuando es cóncava hacia abajo, la primera mitad de la que crece, entonces va a crecer de menos infinito al menos b entre 2 por a. Y ya habíamos calculado antes que eso valía menos 1. Y va a decrecer en la otra mitad, que sería entonces del menos 1 al más infinito. Ahí tendríamos lo que es entonces el régimen de variación. Ahora, ¿por qué es importante esta partecita que dice aquí de inyectividad? O sea, la función cuadrática no puede ser inyectiva. Recuerden que inyectiva era que si yo trazaba líneas en forma horizontal, no podía chocar en dos puntos, ¿verdad? Toda la función cuadrática, en general, en todo su dominio, no puede ser inyectiva porque chocan en los dos lados. Pero si yo agarro nada más la parte donde es decreciente, o sea, solo esta mitad, o solo la mitad creciente, ahí sí es inyectivo. O sea, ella puede ser inyectiva, pero en los intervalos de régimen de variación. O sea, donde crece o donde decrece, por separado. Pero toda la función cuadrática no puede ser inyectiva. Eso es algo muy importante que también aquí se menciona, donde dice que es el máximo intervalo en que la función es inyectiva. O sea, donde es decreciente es lo más que puede ser inyectivo, o donde es creciente es lo más que puede ser inyectivo. Todo junto no puede ser inyectivo, ¿verdad? Lo mismo aun cuando sea cóncava hacia abajo. La primera mitad que crece es lo máximo que puede ser inyectivo, o en lo donde decrece es lo máximo que puede ser inyectivo. Toda la función cuadrática completa no puede ser inyectiva, ¿verdad? Eso es muy importante saberlo porque a nosotros nos pueden preguntar en una función cuadrática en dónde es inyectiva. Entonces, es inyectiva en sus intervalos de crecientes o crecientes. Ahí los podríamos, puede ser que me los pidan o nada más me pregunten en dónde es que ella es inyectiva, ¿verdad? Pero sí se puede hacer inyectiva solo si tomamos su parte creciente o su parte decreciente, por separado las dos. En esta última parte del estudio de la función cuadrática, se le llama donde la función cuadrática es positiva o es negativa, o en otras palabras, los signos de una función cuadrática. Para explicarlo, lo mejor es trabajarlo de una sola vez con las gráficas de las funciones, con todo lo que nosotros acabamos de explicar ahora, de concavidad, ¿verdad? La concavidad de la función, el discriminante, las intersecciones con X, intersección con Y, vértice, eje, simetría, el ámbito y el régimen de variación.
yo puedo perfectamente realizar la gráfica de esa función y ahí la tenemos. Vamos a analizarla. Ok. Esta es la gráfica de esta función que hemos estado estudiando hasta el momento. Pero para explicar esto de positivo y negativo, van a ver ustedes que es muchísimo más fácil teniendo ya la gráfica hecha. Entonces, por recomendación, cuando en un ejercicio nos pidan trabajar lo positivo y lo negativo, es mejor hacer un bosquejo de la función, que tampoco va a ser nada del otro mundo, ¿verdad? Ya sabemos que es una parábola, ya sabemos que es cóncava hacia arriba, vea la que aquí la llevamos. Ya habíamos calculado los cortes con X, recuerden que era menos 1,0, que aquí aparece, menos 1,0 y 3,0. Ahí tenemos ya los cortes con X. También teníamos el corte con Y, que era 0,-3, aquí está. 0,-3. Ahí no aparece el menos 3, pero aquí sabemos que está el menos 3 porque está entre el menos 2 y el menos 4. Ahí está el corte con Y. Y el vértice nos había dado 1,-4. Vea lo que está. Con solo esos 4 pares ordenados, yo ya perfectamente hago la gráfica. Vea que aquí ya la hago. ¿Por qué? Porque sabemos que en X igual 1, ¿verdad? En X igual 1, que es el X del vértice, es el eje de simetría, ¿recuerdan? Y el eje de simetría, ¿qué es lo que me garantiza? Que yo puedo dibujarla a la mitad, me hace la misma curva para un lado que la misma curva para el otro. Entonces ya ahí yo puedo hacer la gráfica. ¿Ve? Y aquí tengo el eje de simetría, que es este X igual a 1. Ve que todo lo que acabamos de hacer del estudio de ello, ya aquí se ve reflejado en la grafiquita. ¿Para qué lo quiero que lo veamos aquí? Bueno, para poder entender a qué se refiere con buscar los signos de una función. Resulta que cuando una función se grafica en un plano cartesiano, puede pasar y que, digamos, la función me quede dibujada para arriba del eje X o para abajo del eje X. En este caso hay una parte para arriba y una parte para abajo. Entonces, estas dos primeras, que dice f de x mayor a 0 y f de x mayor o igual a 0, esto es donde la función va a ser positiva. Voy a ponerlo aquí en negro. Cualquiera de las dos es positiva. La diferencia está en que el que tiene el igual es porque simplemente el intervalo se pone cerrado en los numeritos. Entonces, ¿qué significa que sea positiva? Entonces, de la gráfica que yo tengo ahí, que está dibujado por encima del eje X, porque recuerde que por encima del eje X, ¿quiénes están? Los positivos. ¿Y quiénes están para abajo del eje X? Los negativos. Entonces, por encima del eje X está este pedacito dibujado y este pedacito dibujado. Entonces, simplemente los traducimos en intervalo. Recuerden que voy traduciendo de izquierda a derecha. Entonces, como trae flechita a la izquierda, viene de menos infinito y llega hasta el menos 1. Véalo aquí donde está. Del menos infinito al 1, como brinca y pasa al otro lado, tengo que poner la U de unión y ahora va del 3 al más infinito. Esos dos pedacitos, vea que en ambos casos están los mismos dos pedacitos. ¿Qué es lo único que cambió en los dos casos? Que en el primero, que solo tiene el mayor, tanto el menos 1 como el 3 van abiertos. Y en el caso del mayor con el igual abajo, los dos van cerrados. Pero vea que son los mismos números. Es lo único que cambia. O sea que cuando trae el igual hay que poner cerrados los numeritos, porque los infinitos siempre van abiertos. ¿Verdad? Eso ya es por característica de los intervalos. ¿Verdad? Los infinitos siempre van abiertos. Entonces, cuando es mayor a 0, estamos refiriéndonos a que la función es positiva. Entonces, es positiva en lo que está para arriba del eje X. Ahora, ¿cuáles son los negativos? Cuando es menor a 0, o sea, estos dos, que es lo mismo de lo anterior. Lo único que cambia, ese menos, ya me salió menos. Lo único que cambia es que entonces una va a ir abierta y otra va a ir cerrado. ¿Y qué es lo que es negativo? Lo que está para abajo. Entonces, ¿quiénes están para abajo? Esa canastita. ¿Y de qué número a qué número era esa canastita? Del menos 1 al 3. Entonces va a ir del menos 1 al 3, en lo que es negativo, va a ir abierto cuando no trae la rayita abajo de la desigualdad y va a ir cerrado cuando trae la rayita abajo de la desigualdad. ¿Y cuando f de x es igual a 0? F de x igual a 0 son los ceros. ¿Y dónde eran los ceros? Donde cortaba el eje x, o sea, corta el eje x en menos 1 y corta el eje x en 3. O sea que en x igual menos 1 y en x igual 3, f de x es igual a 0. O sea, este f de x igual a 0 es lo que hemos venido haciendo nosotros desde hace días que vemos en el tema de funciones, quiénes son los ceros de la función. O en otras palabras, quiénes son los cortes con el eje x, o sea, menos 1 y 3. Esos son lo que conocemos como los signos en una función cuadrática.
o en cualquier función en realidad. O sea, esto que nosotros estamos haciendo aquí aplica para cualquier tipo de función. Es mayor a 0 todo lo que está para arriba del eje X y es menor a 0 todo lo que está para abajo del eje X. Puede estar abierto o puede estar cerrado. Entonces, eso va a depender de si la boquita o la desigualdad trae la rayita abajo o no la trae. Si no la trae, todo va abierto. Y si la trae, van cerrados los números. Porque si hay infinitos, no van cerrados. ¿Ok? Y hacemos lo mismo con el segundo ejemplo. Esa es la gráfica del segundo ejemplo. Vamos a analizar. Recuerden, porque ustedes tienen ahí los ejemplos. Ese lo tenemos en la página 10. Habíamos sacado que era cóncava hacia abajo. Ve que sí me quedó cóncava hacia abajo. Habíamos sacado que los cortes con X eran 2 y menos 4. Aquí está, menos 4 al lado izquierdo y el 2 al lado derecho. Que el corte con el eje Y era 0,16. Aquí está el 16, ¿verdad? Porque este es 15, 16, 17 y 18. Y el vértice nos había dado menos 1 con 18. Aquí está el vértice, es un punto máximo, ¿verdad? Ahora sí, lo mismo. Mayor a 0, recuerde que mayor a 0 es donde es positivo, o sea, lo que está por encima del eje X. En este caso, ahora lo que está por encima del eje X es toda la curvita, o sea, va desde el menos 4 hasta el 1. En el primer caso abierto porque no tiene la rayita abajo y en el segundo caso cerrado porque tiene la rayita abajo. Ustedes se los pueden preguntar de cualquiera de las dos formas. Ahí se lo pongo así para que ustedes sepan identificar, porque pueden pedírselo con abierto o pueden pedírselo con cerrado. Entonces, si no trae la rayita abajo, tienen que ponerlo abierto y si la trae, tienen que ponerlo cerrado. Los otros dos es cuando es negativa, o sea, cuando está para abajo del eje X. Y para abajo del eje X están los otros dos pedacitos. Entonces, igual, viéndolo de izquierda a derecha, viene de menos infinito al menos 4, esta primera mitad de la izquierda. Y la otra mitad va del 2 a más infinito, porque siempre voy de izquierda a derecha. Van con la U de unido. Cuando no tiene la rayita abajo, vea que el menos 4 y el 2 van abiertos. Cuando tiene la rayita abajo, van a ir el menos 4 y el 2 cerrados, porque los infinitos siempre van abiertos. Y el último, cuando f de x es igual a 0, o sea, ¿quiénes son los ceros de esa función? O sea, ¿dónde corta el eje x? Lo corta en menos 4 y lo corta en 2, o sea, en x igual a menos 4 y en x igual a 2. Esos son los ceros de la función. Y entonces, en este caso, esto que acabamos de hacer, que es lo último que se analiza en una función cuadrática, es lo que conocemos como los signos. A nivel de ejercicio, bueno, ustedes aquí vamos a hacerlos todos los casos, ¿verdad? Para que me practiquen de que si va abierto, que si va cerrado, pero ya a nivel de un examen, a ustedes no necesariamente se lo van a pedir de todos los casos, ¿verdad? Pueden ser que se los pidan solo abiertos o solo cerrados, pero lo que sí ocupo que sepan identificar es que cuando viene la boquita mayor a 0, es fijarnos en la función lo que está por encima del eje X. Y lo que es menor a 0 es fijarnos en la función lo que está por debajo del eje X. Ve que ahí lo quise resaltar con colores para que ustedes vean bien. Lo rojo lo que está por encima, lo celeste lo que quedó por debajo. Y las bolitas negras son los cortes, ¿verdad? Para que lo pudiéramos visualizar un poquito mejor. Ahora, en función cuadrática podemos encontrar problemitas de aplicación, pero estos problemitas en realidad van a ver ustedes que son muy sencillos. Ok, dice, en el baloncesto se anotan puntos al introducir un balón en una cesta. Esta consiste en un aro del cual cuelga una red, que se ubica a una altura aproximada de 3,05 metros con respecto al suelo. Para realizar un tiro, la bola sale de las manos del lanzador a una altura de 2,01 metros hacia la canasta. La ecuación que describe la altura en función de la distancia con respecto al suelo en metros está dado por menos 0,023 d al cuadrado más 0,335d más 2,01. La pregunta, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por el balón? La ventaja con las aplicaciones de la función cuadrática es que vamos a trabajarlas, o ellas siempre vienen orientadas a preguntarnos por máximos o por mínimos. Y en una función cuadrática recordemos que el máximo o el mínimo siempre está determinado por el vértice. Aquí lo que me interesa identificar es qué papel juega ese vértice, porque recuerden que el menos b entre 2 por a corresponde al x y el menos discriminante entre 4 por a corresponde al y. Entonces yo necesito primero identificar quién hace el papel de quién. Entonces vean que la función cuadrática involucra dos letras, la d y la h. En el momento que aquí dice h de d,
Es porque la variable que está dentro del paréntesis juega el papel de la x, o sea que el menos b entre 2 por a es el papel de la d, que sería la distancia con respecto al suelo. Y el menos discriminante entre 4 por a, que es el y, sería la h, o sea, la altura que alcanza el balón después de ser lanzado. Entonces, como en este caso me están preguntando por la altura máxima, ve que no me preguntan por la distancia con respecto al suelo, sino por la altura que alcanza el balón. Entonces, lo que debo de calcular es el h, que es el menos discriminante entre 4 por a, porque ese es el que juega el papel de la y en este caso. Entonces, buscamos el discriminante con la formulita que ya conocemos, que es b al cuadrado menos 4 por a por c. Sustituyo. Es importante que, aunque sean decimales positivos, sí usemos los paréntesis a la hora de elevar al cuadrado. Entonces, bueno, identificar siempre, ¿verdad? Recuerden que en una función cuadrática es sumamente importante saber quién es A, quién es el B y quién es el C, ¿verdad? En este caso, el B es el 0,335 al cuadrado, menos 4 por el A, que es menos 0,23, por el C, que es 2,01. Lo meto todo en la calculadora y me da 0,297145. Aquí estoy utilizando todos los decimales porque solamente me dieron esos 6, ¿verdad? Pero si ya, por ejemplo, la pantallita se llena, podemos redondear. Pero yo les aconsejo que si les sale una cierta cantidad que ustedes saben que pueden contar, son 5, son 2, son 3, mejor úsenlos todos para llegar a mayor exactitud a la respuesta. Entonces ya nada más uso la formulita de menos discriminante, entonces sería el menos 0,2971 sobre 7145 sobre el 4 por el valor de A. Lo meto todo en la calculadora y me da 3,23. O sea, ¿qué significa? Que la altura máxima que alcanza el balón es de 3,23 metros. Un segundo ejemplo dice, un nadador se sumerge en el mar siguiendo la línea punteada que representa la gráfica de la función p de x igual a x al cuadrado menos 8x más 12, donde p es la profundidad y x es la distancia desde la orilla. ¿Okay? Vea que ya ahí me está diciendo quién juega el papel de quién. Entonces lo mismo, la máxima profundidad es donde llega el nadador a lo más profundo que puede nadar y ya después empieza a salir. Entonces, me hacen dos preguntas. Al emerger el nadador, ¿cuánto recorre horizontalmente en metros? Desde el punto de salida, o sea, en el momento que se sumergió, hasta el momento que salió. O sea, yo ocupo saber esta distancia. La distancia recorrida va en forma horizontal, ¿verdad? Entonces, como si nos ponemos a analizar, eso es como que si estuviéramos en el eje X. Entonces, si yo saco esos dos valores, es como que estuviéramos diciendo, imaginemos lo que esto fuera así y que esto siguiera para acá. Esos son como los cortes con el eje X. Entonces yo puedo determinar, ya sea usando las formulitas de las soluciones con el eje X o usando la calculadora, dependiendo de la calculadora que tengamos, en modo de 53 o en la otra calculadora, podemos obtener que los X son 6 y 2, o sea, esos son los cortes con el eje X. Entonces, lógicamente aquí estaría el 2 y aquí estaría el 6. Entonces, la distancia va a ser lo que hay del 2 al 6, o sea, 4. Y ahí tendríamos la primera respuesta. Y en la segunda es cuál es la profundidad máxima. Entonces, vamos a lo mismo. Como me están preguntando por la profundidad, ve que el que juega el papel de profundidad aquí es la P. Y recuerden que la P es la Y. Entonces, debo de utilizar el Y del vértice. Entonces, ¿qué sería de nuevo? El menos discriminante entre 4 por A, que aquí yo lo que hice fue ponerlo todo de una sola vez, ¿verdad? Puse el menos de la formulita, que es este que está aquí, y metí entre paréntesis todo lo que es la formulita del discriminante, como para hacerlo todo en una sola vez. Entonces nada más puse el b al cuadrado, ¿verdad? Porque aquí sabemos que el b es menos 8, menos 4 por el a, que sabemos que es 1, porque es quien acompaña a la x, que es un 1 imaginario, por el c, que es 12, que en este caso sería el 12, entre 4 por a. El A ya sabíamos que era 1. Entonces todo lo puedo meter en la calculadora para obtenerlo de una vez, o saco por aparte, como hicimos en el ejemplo anterior, saco el discriminante y luego lo pongo en la fórmula, como ustedes quieran. Ahí es como para darles ideas de otras formas de cómo resolverlo para hacerlo más directo. Y me da menos 4. Ahora, como esto es un problema, yo tengo que traducir ese menos 4. ¿Y cómo se va a traducir al ser negativo? Que es una profundidad, ¿verdad? Entonces, que la máxima profundidad es de 4 metros. Es a lo más que puede llegar esa persona cuando se sumerge en el agua y después empieza a subir 4 metros.
Muchas gracias por la atención.